Listo, profe. Bueno, esperemos que se conecten un par de compañeros más. Profe, no le entendí para hacer los folicitos de audio, ¿cómo es que los comparto acá para el jueves que tengamos la presentación de la obra? Sencillo, usted tiene en el programa de audio que vaya a utilizar, usted tiene ahí ya listos los efectos, Sí, ¿cierto? sí. Abre el programa, los pone ahí como en una lista de reproducción, ¿cierto? Me imagino que ustedes ya habrán visto libretos en producción, me imagino. No, libretos no. Claro. Bueno, no importa, los ponen, los ordenan, Sí. ¿cierto? Organizan ahí cómo van a meter los efectos y cuando vayas a compartir, entonces tú le das ahí abajo el botoncito verde, buscas la ventana Ah, que ok, se listo, despliega. perfecto. Listo, listo, En la listo. ventana que se despliega, buscas ahí la aplicación del audio, Sí, listo. pero en la parte de abajo aparece una cosa que dice compartir sonido de la computadora. Sí. Chuleas ese cuadrito y le das compartir. Y ahí ya con eso te va a aparecer la pantalla donde está la aplicación del audio. Y listo. Profe, otra pregunta, más o menos 30 minutos, ¿cuántas páginas son? Es como para buscar algo relacionado, más o menos para uno, pues porque creo que comenzar a repartir trabajo y todo, entonces, más o menos son que unas 15 hojas, yo creería, sí. 30 minutos. Yo diría que sí, por ahí unas 15, 20 hojas, ¿no? más o menos, más o menos. Listo, listo, profe, hágale. De una. Sí, eso no se compliquen tanto la vida. Yo sé por qué se los digo, No, no se pues yo compliquen la vida. no, básicamente te decía era por el tiempo, pero pues nada, profe, usted es el que dice, da las órdenes, Ujú. nosotros no hay No, problema, profe. por eso vuelvo y les digo, no se compliquen ni se asusten. Eso no es, Sí. no es nada del otro mundo. Miren, en la vida real y cuando se trata de cosas de doblaje, a ustedes les dan toda una película, que es una resma de papel, para Ay, que interpreten toda esa vaina. Entonces, sí. pues, es también para que ustedes se exijan un poquito en materia de creatividad. Bueno, sí, en materia de creatividad y aparte de todo, que, que se exijan un poquito también en la parte del manejo de la voz, que trabajen los personajes, que hagan esas cosas. De eso se Listo, trata esto, de una. ¿vale? Sí, señor. Bueno, ya se va ahí a conectar otro par de compañeros mientras llegan. Entonces, listo, Nelson. Segunda toma. Pues, profe, yo intenté harto este fin de semana, le pregunté a mi hijo y me dijo, sí, está hablando como paisa, me dijo, pero bueno, no sé, mi hijo tiene 12 años, y es que es difícil, bueno, hagámoslo con todo. Listo. ¿Listo? Listo, profe. Lo escuchamos, Nelson. 3, 2. Este es que era un hombre que se llamaba Peralta, vivía en un paraje muy grande y muy viejo, en el propio Camino Real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey. Era casado, vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida. No había en el pueblo quien no conociera a Peralti con sus muchas caridades. Él lavaba los llaguientos, él asistía a los enfermos y él enterraba a los muertos. Se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselo a los pobres. Y por eso era que estaba en la pura inopia. Y la hermana se los llevaba el diablo con todos los limoneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. ¿Qué te ganas, hombre de Dios? Le decía la hermana. ¿Cómo trabajar como un macho si todo lo que conseguís lo botas hartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? Casate, hombre, casate para que tengas hijos a quien mantener. Calle la boca, hermanita, y no digas disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer, ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quien servir. Mi familia son los prójimos, tus prójimos. Será por tanto que te lo agradecen. Será por tanto que ti te han dado. Ahí te veo siempre más aliciente y más infeliz que los limoneros que socorres. Bien, bien podías comprarte una moda y comprármela yo, que harto la necesitamos.
y tan siquiera traer comida alguna vez para que llenáramos, ya que pasamos tantas hambres. Pero vos no te afanás ni por lo tuyo, tenés sangre de gusano. Este era siempre la cantaleta de la hermana, pero como si predicara en desierto frío, Peralta seguía más peor, siempre hilachento y zarrapastroso. Y el bolsico lámparo, con el fogoncito encendido tal cual ves, la despensa en las puras tablas y una pobrecía. Señor, regada por aquella casa desde que el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran tan solamente los Peralta, sino aquellos lisiados y leprosos que se habían apoderado de los cuartos y de los corredores de la casa convidados por el sangre del gusano, como decía la hermana. Está dura. Bueno, Nelson, claramente el acento no le dio. No lo encontró, lamentablemente. Voy a tener en cuenta lo que hizo en la primera lectura, ¿vale? Sí, Que me señor. parece que estuvo mejor que esta segunda. ¿Por qué? Porque en esta segunda, por ejemplo, le dije que tuviera en cuenta lo de la vocalización y no, creo que en esta lectura cerró mucho más la boca que en la anterior, ¿vale? Entonces, voy a tener en cuenta la primera. La interpretación estuvo mejor en la primera que en la segunda. La concentración estuvo mejor en la primera que en la segunda también. Hubo algunos fallos, algunos tropiezos en la lectura. Creo que lo hizo mejor en vocalización en la primera. Sin embargo, pues noté que de pronto faltaba articular un poco más, sobre todo en las palabras más raras. En cuanto al acento, había partes en donde usted hablaba como que le digo yo, una deformación del paisa que se da mucho en los barrios populares de Bogotá y en algunos terrenos baldíos como Soacha, ¿cierto? O Que es sea el que hablé. único terreno baldío que existe cerca a la capital de la República. No, pero eso no puede ser un terreno baldío, eso es un pantano. Bueno, en fin, el caso es que, Mucho palo, profe, mucho palo. el caso es que lo que más le falló fue el acento, no lo encontró en ninguna parte y entonces terminaba hablando, era como, y es que eso le surtió a Peralta. Y él, bien podías comprarme una moto, cómpramela yo. ¿Cierto? La necesitamos. A quien quiere traer comida alguna vez para que llenáramos, ¿cierto? Así le salía. Y lo invito a que escuche el texto y se va a Sí, dar sí, cuenta, claro que sí, ¿vale? claro. Entonces, trabajar más en eso. Creo que faltó ver más las referencias, creo que faltó... No, no, sí la vi, profe, me causó mucho esfuerzo. Realmente sí lo entrené el fin de semana, leí todo muchísimas veces, escuché, pero sí me dio bastante fuerte, más que todo el tono. Soy como malo para eso, lo acepto. Pero sí, realmente sí cumplí con el ejercicio de estudiarlo, pues. Pero pues Ujú. no obtuve como quería, pues. Es que se le nota en la lectura. En la lectura se le nota que hubo trabajo porque en la lectura estuvo bien, ¿vale? Independientemente de que solamente se haya, digamos que haya hecho mejor la primera toma que en la segunda, independientemente de eso, en términos generales la lectura estuvo bien, ¿de acuerdo? Y digamos que eso lo salva en algún momento, la parte de la lectura. Pero el acento, que es la parte básica y primordial de Sí, estos ejercicios, no lo hallé y no lo encontré por ninguna parte. Y de eso acuerdo. le baja en la calificación, ¿vale? Pero igual, Listo. vuelvo y le digo, yo no estoy diciendo en ningún momento que no lo haya trabajado. Lo que pasa es que creo que faltó que se hubiera metido en la cabeza más esa memoria del tono, lo que yo les hablaba de que generara recordación ese acento para que lo pudieran expresar. A eso me refiero, Sí, sí. ¿vale? Entonces, trabajar en esa situación. ¿Listo? Listo, profesor. Bueno. Gracias. ¿Quién quiere continuar? Yo, profe. Jessy. Sí. Ok. Jessy Prieto. ¿Lista, Jessy?
Te corresponde la hoja Sí, señor. número 4. ¿Listo? Echó a andar y andar. Listo. Lo vas a leer desde allá, desde tu... Es decir, ¿tú la tienes ahí o la vas a leer en lo que yo estoy compartiendo? No, ya la tengo aquí. Uy. Ya la Jessy, tengo aquí. ¿tú lo tienes ahí? Listo. Te escuchamos. Sí. Bueno. Echó a andar y andar cuesta arriba porque por allí es que era que habían cogido los peregrinos. Con tamaña lengua afuera se sentó un momentico a la sombra de un árbol cuando los divisó por allá muy amigos, casi a punto de trastornar el alma. No podía decir el pobrecito de puro cansado que estaba, pero ahí como pudo les gritó: hola Jessy, señores, esperen que les trae pues. Jessy, creo que te va a tocar mejorar el sonido del micrófono porque no se te está entendiendo absolutamente nada. Ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, a ver, intentémoslo. Jessy, inténtalo. Listo, ya. Echó a andar y andar cuesta arriba porque por allí es que era que habían cogido los peregrinos. Con tamaña lengua fuera, se sentó un momentico a la sombra de un árbol cuando los divisó por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía venir el pobrecito de puro cansado que estaba, pero ahí, como pudo, les gritó: hola señores, espérenme que les trae cuenta. Y alzaba la mochila para que la vieran. Los peregrinos se contuvieron a las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía: bueno señores, aquí está su plata. Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito, y entonces Esperanza les dijo: caramba, el pobre hombre quiere. Miren que dejaron este oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio. El mocito lo volteó a ver con tan bueno, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido anoche. El mocito le dijo: sentate, amigo Peralta, en esa piedra que tengo que hablarte. Peralta se sentó. Nosotros, dijo el mocito, con una calma y una cosa allá muy preciosa. No somos tales peregrinos, no lo creas. Este, y señaló el viejo, es Pedro, el discípulo, el que maneja las llaves del cielo. Y yo soy Jesús de Nazaret. No hemos venido a las pruebas más que probar. En verdad te digo, Peralta, que te luciste en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, que guarda las 11 y se había quedado muy llorando. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos. Llévatelos. Y voy a traer de encima las 5 cosas que quieras pedir. Con que pedí por esa boca. Peralta, como era un hombre tan desentendido de todas las cosas y tan perejo, no le dio mal ni se quedó pasmado, sino que, muy tranquilo, se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callados como Luisa. Y a un rato dice San Pedro: hombre Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir. No vas a salir con una buena abogada. En eso estoy pensando, su merced, contestó Peralta. Sin nadie de los es mi servicio amada al maestro y te la concede. Y una vez conceda, te amolaste, porque la palabra del maestro no puede faltar. Déjeme pensar bien las cosas. Seguía pensando.
con la cara al otro lado y metiéndole uñas a una barranquilla. San Pedro le tosía, le acariciaba, y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo volteaba a ver al señor y le decía: bueno, su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane el juego siempre que me la dé la gana. Conseguido, dijo el señor. Bueno, Jessy, a pesar de las fallas que estás teniendo con el micrófono, con el audio, por lo menos se te pudo entender un poquito. Y la verdad, creo que si bien marcas el acento paisa en ciertos momentos del texto o en la gran mayoría del texto, quiero decir, estás leyendo supremamente rápido y no estás dándole tiempo a la marcación de la interpretación. Me parece que estás muy acelerada, si bien estás marcando las pausas donde debe ser en la puntuación, igual creo que estás corriendo muchísimo con el texto y eso no te está permitiendo que tengas una buena interpretación. Y aparte de todo, pues que no se marque como debe ser ese acento golpeado, montañero que requiere este texto. ¿De acuerdo? Entonces, Jessy, esta segunda toma, por favor, ten en cuenta eso, lee más despacio y revisa el tema del micrófono para ver si de pronto se puede mejorar un poquito y a ver si puedes hacer esta segunda lectura, ¿vale? Y la idea, pues obviamente es que salga mejor Bueno, pues, que esta primera, ¿vale? Te bueno, escuchamos. sí. Echó a andar y andar cuesta arriba, porque fue allí, dijera, que habían cogido los peregrinos. Con tanta lengua afuera, se sentó un momentico a la sombra de un árbol, cuando los divisó por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el aro. Casi no podía venir el pobrecito de apuro cansado que estaba, pero ahí, como pudo, le gritó: hola señores, espérenme que les trae cuentas. Y alzaba la mochila para que la vieran. Los peregrinos se contuvieron a las voces que les dio Peralta. Al ratico estuvo cerca de ellos y desde abajo les decía: bueno señores, aquí está su plata. Bajaron ellos al tope y se sintieron en un plancito y entonces Peralta les dijo: caramba, que el pobre siempre hiede. Miren que dejaron este oral por el afán de venirse en mi casa. Cuenten y verán que no falta ni un medio. El mocito lo volteó a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, aunque estaba muy cansado, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa que había sentido por la noche. El mocito le dijo: sentate, amigo Peralta, en esta piedra, que tengo que hablarte. Y Peralta se sentó. Nosotros, dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa, no somos tales peregrinos, no lo creas. Y señaló al viejo, es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo, y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdad te digo, Peralta, que te luciste en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, te guarda las onzas, y se había quedado muy orondo. Voy a premiarte. Los dineros son tuyos. Llévatelos. Y voy a darte de encima las 5 cosas que quieras pedirme. Con que pedí por esa boca. Peralta, como era un hombre tan desentendido para todas las cosas y tan parejo, no le dio mal ni se quedó pasmado, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callados como en misa. Y a un rato dice San Pedro: hombre Peralta, fíjate bien en lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada. En eso estoy pensando, su merced, contestó Peralta, sin nadita de susto. Es que si pedís cosa mala, va el maestro y te la concede.
y una vez con seda llamó Lacia, porque la palabra del maestro no puede faltar. Déjeme pensar bien las cosas, su merced. Y seguía pensando con la cara a otro lado y metiéndose uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclareaba, y el tal Peralta no lo volteaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al señor y le dice: bueno, su divina majestad, lo primerito que le pido es que yo gane el juego siempre que me dé la gana. Concedido, dijo el señor. Bueno, Jessy, en esta segunda toma, poco y nada del acento. Otra vez caíste en el tema de la lectura acelerada, ¿vale? Estuviste bien, digamos, en el tema de, te equivocaste muy poco con la vocalización, con la puntuación, en eso sí estuviste bien, pero muy plana la lectura, no marcaste el acento en esta segunda toma, lo marcaste más en la primera. Y incluso estuviste más desconcentrada, te caíste más por el mismo acelere, te caíste más en la segunda toma que en la primera. ¿Quién continúa? Yo, profe. Lisette. Sí, señor. Bueno, Lisette. Lisette, ¿tu primer apellido es Martínez? No, Rosero. Rosero. Ok, Lisette. Vas a leer la hoja 2. Listo, profe. ¿Listo? Sí, señor. ¿La vas a leer desde allá? ¿Tú la tienes allá o la vas a leer de acá de la pantalla? No, yo la tengo acá, profe. Listo, perfecto. Te escuchamos, Lisette. Ok. Una cancioncita, estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día. Cuando a tiempo, hay que volver a empezar, profe, perdón. Qué pena. Sí, yo creo que sí, toca volver a empezar. Listo. Una cancioncita, estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día. Cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos peregrinos a los portales de la casa y le piden posada. Con toda razón se las doy, buenos señores, les dijo Peralta muy atencioso, pero lo van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el candil y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era el viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era un muchachón muy buen mozo, medio mono, algo zarco y con una manta de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos los dos tenían sombreritos de caña y unos borbones muy gruesos. Y albarcas se sentaron en una banca muy cansados y se pusieron a hablar una jeringosa tan bonita que los Peraltas, sin entender jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero bien venía que el viejo respetaba más al muchacho que al muchacho al viejo. Ni porque se sentían una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de donde salía un olor que trascendía toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca, de romero de Castilla, parecía incienso, de saumerio, de ahuens que le echan a la ropita de los niños. Era un olor de los Peraltas, no habían sentido ni el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Man que estaba muy embelesado, dijo Peralta a la hermana. Hija, date una asomadita por la despensa, desculá por la cocina,
a ver si encontrás alguito de darles a estos señores. Míralos cansados, están, se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada. Por allá por el asiento de una cuyabra, confundida con la poqueda, determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por un hueco del bareque y había puesto en algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa, que era corotos y porquerías viejas se había en la dichosa despensa, hasta para tirar por lo harto, pero comida ni hebra. Bueno, Lisette, en cuanto al tema del acento, creo que estás bien. Puedes marcarlo un poquito mejor. Si bajas un poquito el ritmo, la velocidad de la lectura, creo que estás acelerándote en algunas partes del texto. Aparte de todo, tómate tu tiempo para tomar aire, para respirar, porque te estás quedando colgada en algunas oraciones, en algunas partes, ¿vale? Y ojo porque estás desconcentrándote en algunas palabras, las estás cambiando, estás diciendo otras palabras diferentes a las que están ahí escritas en el texto, ¿de acuerdo? Entonces, ten mucho cuidado. Señor. Despacio, leyendo bien, concentrada. En términos generales, tú lees bien, pero entonces tienes que concentrarte un poquito más en la lectura para que no cambies palabras y digas otras que no están ahí, ¿vale? Sí, señor. Por ejemplo, te complicaste mucho la vida con lo de la alucema. Parecía de incienso y del saumerio de alucema que le echan a la ropita de los niños. Entonces, tener cuidado con eso. Para eso no hay que acelerarse. Bueno, profe. ¿Lista? Sí, señor. Segunda toma. Te escuchamos. Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigado de las afugias del día, cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman los dos peregrinos a los portales de la casa y piden posada. Con toda razón se las doy, buenos señores, les dijo Peralta muy atencioso, pero lo van a pasar muy mal, porque en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con que hacerles una comidita. Pero prosigan para adentro, que la buena voluntad es lo que vale. Entraron los peregrinos, trajo la hermana de Peralta el caldín y pudo desanimarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era el viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era un muchachón muy buen mozo, medio mono, algo zarco, y con una manta de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de peregrino. Todos los dos tenían sombreritos de caña y unos borbones muy gruesos y albarcas. Se juntaron en una banca, muy cansados, y se pusieron a hablar una jeringosa tan bonita que los Peralta, sin entender jota, no se cansaban de oírla. No sabían por qué sería, pero bien venían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo, ni porque se sentía una alegría muy sabrosa por dentro, ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía de toda la casa. Aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca, de romero de Castilla, parecía de incienso y de sahumerio de almueca, pero le echan a la ropita de los niños. Era un olor que los Peraltas no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios. Man que estaba muy embelesado, le dijo Peralta a la hermana. Hija de Dante, una asomadita por la despensa. Desculá por la cocina, a ver si encontrás alguito que darle a estos señores. Míralos cansados, están, se les ve la fatiga. La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio
y se fue derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada. Por allá en el asiento dio una cuchabra confundida con la poqueda, determinó que alguna gallina forastera tal vez se había colado por un hueco del barrenque y había puesto en algún zurrón viejo de una montonera que había en la despensa, que lo que era corotos y porquerías viejas se había en la dichosa despensa, hasta para tirar palo alto, pero de comida ni hebra. Bueno, Lisette, digamos que te fue mejor en la primera toma que en esta. Las mismas fallas, lamentablemente, te acelerabas bastante en ciertas partes del texto, fallabas en la puntuación, incluso cambiabas algunas palabras por otras. Sin embargo, digamos que en términos generales había una buena lectura, eran cosas demasiado puntuales, realmente. Pero sí fueron bastantes, eran puntuales y fueron bastantes. Entonces hay que trabajar en eso, aparte de todo, bajar el ritmo de la lectura, hay que hacerlo despacio, tratar de interpretar más el texto. El acento bien marcado, eso sí no lo puedo negar y nadie te lo puede discutir, pero había que darle un poquito más de sentido al texto, que no fuera una lectura tan plana. Y lamentablemente eso fue lo que ocurrió con tu lectura, incluso estando mejor la primera que la segunda. ¿Vale? Sí, señor. Bueno, alcanzo a escuchar el ejercicio de alguien más para terminar. Yo, profe. Oscar Iván. Sí, señor. Listo, Oscar Iván. Hoja 3, por favor. Uy, Dios santo. Abrió la puerta. Sí, señor. ¿Lo va a leer por acá, por la pantalla del computador, o usted la tiene ya? Tengo el texto impreso, profe. Listo. Lo escuchamos. Primera toma. Abrió la puerta y se quedó Belén y Paralela en aquel despensón, por los aparadores, por la excusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo. Allá de cuanto Dios crió para que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solamo y de falda, el tocino y de empella. De los garabatos colgaban la costilla de vaca y de cuchino. Las longanizas y los chorizos se gulungueaban y se enroscaban que ni culebras. En la excusa había por docenas los quesitos y las bolsas de mantequilla y las tutumadas de cacao molido con jamaica y las hojaldras y las caricecas. Los zurrones estaban rebosados de frijol cargamanto, de papas, de revuelto de una y otra laya. Cocos de huevos había por todas partes. En un rincón había un cerro de capachos de sal de guaca, y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo de arepas de arroz, tan blancas, tan esponjadas y tan bien asaditas, que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y sí señor, un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. Por fin se le surtió a Peralta, pensó la hermana. Este es mi Dios, para premiarle a sus buenas obras. Hasta ahí viver, pues aprovechemos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo, trajo la batea grande y la colmó, y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regarse por toda la casa aquella huelentida tan sabrosa. Como Dios le ayudó, les puso el comistraje, y nada desganado que era el viejito, el mozo sí comía cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente, y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo sargentío por todas partes, y por lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima, se dieron las buenas noches y cada cual se acostó. Peralta se levantó, pues, escuro,
y no topó ni rastros de los huéspedes, pero sí topó una mochila grande, requintada de onzas del rey, en la propia cabecera del moncito. Corrió muy asustado a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor a hacer cacao. Corrió a contarle a los yayentos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando ahí andando, como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como loco en busca de los huéspedes para entregarles la mochila de onzas del rey. Bueno, Oscar Iván, acento apenas en las primeras frases del inicio de esta primera toma, así que trate de marcarlo por favor en todo el texto. Pilas con la concentración, se está cayendo mucho, sobre todo con las palabras populares. Sí, señor. Segunda toma y pilas con eso, ¿vale? Es en lo único que tiene que, porque usted lee bien, pero se está cayendo en las palabras, entonces no pierda la concentración. Lea despacio, tranquilo, marque el acento y no se tropiece con las palabras populares. De acuerdo. Vamos, segunda toma. Abrió la puerta y se quedó beleña y paralela. En aquel despensón por los aparadores, por la excusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo había de cuanto Dios crió para que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo y de falda, el tocino y la empella. De los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cochino. Las longanizas y los chorizos se grungueaban y se enroscaban que ni culebras. En la excusa había por docenas los quesitos y las bolsas de mantequilla y las tutumadas de cacao molido con jamaica y las hojaldras y las caricecas. Los zurrones están rebozados de frijol cargamanto, de papas y de revuelto de una y otra laya. Cocos de huevos había por toitas partes. En un rincón había un cerro de capachos de sal de huaca y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo de arepas de arroz, tan blancas, tan esponjadas y también asaitas, que no parecían hechas de mano de cocinera de este mundo. Y muy, sí señor, un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. Por fin le surtió a Peralta, pensó la hermana. Este es mi Dios para premiarle sus buenas obras. Hasta ahí viver. Pues aprovechemos. Y dicho y hecho, trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo. Trajo la batea grande y la colmó. Y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regarse por toda la casa aquella huelentina tan sabrosa. Como Dios le ayudó, les puso el comistraje. Y nada desganado que era el viejito. El mozo sí comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello que era un milagro patente. Y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo sargentío por todas partes, y con lo menos roto y menos sucio de la casa, les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima, se dieron las buenas noches, y cada cual se acostó. Peralta se levantó oscuro, y no topó ni rastros de los huéspedes, pero sí topó una mochila muy grande requintada de onzas del rey en la propia cabecera del mocito. Corrió muy asustado a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor a hacer harto cacao. Corrió a contarle a los yaguientos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando, como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como el loco en busca de los huéspedes para entregarle la mochila de onzas del rey. Bueno, Oscar Iván, esta segunda toma creo que estuvo mejor en cuanto al tema de la lectura, en cuanto al tema de las pausas y creo que marcó un poquito más el acento. Sin embargo, creo que se apuró, se aceleró en varias partes del texto. Yo podría decir que en la gran mayoría. Sin embargo, estuvo bien en la vocalización y entonces eso digamos que compensa un poco el tema del atropello que implica leer tan rápido. De acuerdo. Esta vez no se equivocó tanto en las palabras populares y estuvo mucho más fluido en
el texto estuvo más pausado en la primera toma, ¿vale? Entonces, digamos pausado, es decir, hacía pausas donde no las había, De ¿vale? acuerdo. Sí, señor. Porque pues le estoy diciendo que la lectura fue acelerada y después que fue pausado. No, hizo pausas donde no las había, ¿de acuerdo? Vale, profe. Entonces es cuestión de trabajarlo. Lo del acento también trabajarlo más porque yo creo que usted puede, pero creo que se acelera mucho a la hora de leer y entonces no sabe si marcar el acento o leer correctamente. Entonces Exacto. hay que trabajarlo para que pueda integrar las dos cosas, leer Sí, señor. correctamente y marcar bien el acento. Hoy estuve casi que todo el día pues escuchando el águila descalza y pues obviamente pues con algunas páginas me siento mucho mejor, pues obviamente pues también tengo que esperar las indicaciones suyas y pues obviamente me tocó una que no era tan cómodo para mí, pero bueno, ahí se pudo hacer el Bueno, yo trabajo. por eso les dije, preparen todo el texto. Queda Listo, profe. pendiente el ejercicio de Eileen y el ejercicio de Ciro Elmer para mañana. Lo vamos a hacer de entradita en esta clase antes de que me cuenten cómo quedaron conformados los grupos para el ejercicio del jueves. ¿Listo? Entonces, muchachos, descansen, pásenla bien, juiciosos. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por haber hecho el ejercicio y nos encontramos entonces mañana a las 7:30 de la noche que nos corresponde esta clase.